Hola, hola a todos mis queridos hermanos y hermanas de nuestro ministerio La Antorcha Profética y también los que nos visitan. Sean todos pues bienvenidos a nuestro tema de hoy, Bajo la Gracia, como tenemos aquí titulado, ¿Libres para pecar? Eso es lo que vamos a estar entonces trabajando en esta tarde de hoy, miércoles 26 de mayo del 2021. Así que en breve continuamos con nuestro estudio. Muy bien, mis hermanos, como tenemos aquí pues en pantalla el tema de hoy, como ya dijimos, bajo la gracia, ¿estamos libres para pecar? El tema es basado en el artículo del 28 de agosto de 1884 de Elliot Wagner, publicado en The Signs of the Time. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a analizar entonces lo que es el tema que corresponde pues a este artículo. Comienza basándose en, o explicar el capítulo 14 de Romanos 6. Y sobre el tema es porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos, como dice allí, bajo la gracia. Esto es, digámoslo así, un versículo que mucho se usa como supuesta evidencia de que ya la ley no está más vigente. No estamos bajo la ley. La gente lee no estáis bajo la ley, significa no estamos obligados a cumplir la ley. Podemos hacer todo lo que esté en contra de la ley ya que nos encontramos bajo la gracia. Pero ¿realmente es esta la interpretación correcta? Bueno, vamos a ver lo que dice el contexto y algunos otros versículos. Por ejemplo, en cuanto al tema de la ley, tenemos lo que dijo Jesús allí en Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. No para destruir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, oigan bien, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya, ¿qué cosa? Cumplido. Entonces aquí lo primero que encontramos es que la ley de Dios no va a ser abrogada hasta mientras haya cielos y tierra. Hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Cuándo va a pasar el cielo y la tierra? Para saber hasta cuándo estará vigente la ley. Bueno, Isaías 65, 17 dicen que es parte de la nueva creación. Yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Esto no se ha cumplido. Sabemos que esto se refiere a Apocalipsis 21, cuando vendrá Jesús por segunda vez, pasarán 1000 años y vendrá entonces tierra nueva y cielo nuevo. O sea que hasta después de los 1000 años, todavía la ley seguirá siendo vigente. Y algo que Jesús dijo en otra oportunidad, que reafirma la idea, está en Lucas capítulo 16, versículo 17, cuando dice aquí, es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que falle una tilde de la ley. Así que, como todavía tenemos cielos viejos y tierra vieja, no hay tierra nueva, no hay cielo nuevo, todavía la ley entonces está vigente. Cristo lo dijo, Cristo no miente. ¿Qué otra cosa dijo Jesús? Bueno, en cuanto a lo anterior entonces concluimos que la ley de Dios será vigente hasta que pasen estos cielos y esta tierra. ¿Qué más dijo Jesús en Mateo 7, 21 al 23? Dijo algo interesante. Dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre, ese que está en los cielos. Entonces, para entrar en el reino hay que hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, en aquel entonces, mira, Señor, en tu nombre no profetizamos, no, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, como argumento de que en los dones que tenían del Espíritu, los eximía de cumplir la voluntad del Padre. Entonces les protestaré, dice Jesús, Mateo 7, 23, nunca os conocí. Nunca los conoció, o sea, nunca fueron de él.
apartados de mí, obradores de maldad. En el griego, la palabra maldad es anomian, que si la traducimos literalmente sería sin ley. En otras palabras, apartados de mí, obradores de la no ley, o los que obran sin ley, los que no obran la ley. De aquí se deduce que la voluntad del Padre es obrar la ley de Dios, ¿sí? Eso es lo que se deduce. La voluntad del Padre es obrar la ley de Dios. Entonces, ¿quién va a entrar en el cielo? El que hiciere la voluntad del Padre, que es, ¿qué cosa? Hacer la ley. De otra forma, no entraréis en el reino de los cielos. Otra cosa. Otros puntos que habla la Biblia acerca de la ley. Mi lengua, dice Salmo 119, 172. Mi lengua hablará de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no harás imagen ni las honrarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardar el día sábado, séptimo de la semana, honrar padre y madre, no matar, no cometer adulterio, no robar, no levantar falso testimonio y no codiciar. Todos estos 10 mandamientos son justicia. Salmo 119, 172. En el 142 de ese mismo salmo dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. O sea que la justicia de Dios es eterna, no cambia. Otro versículo, Isaías 51, 7, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. O sea que los que tienen la ley en el corazón son los que conocen la justicia. Por tanto, confirma 3 versículos que confirman que la ley de Dios es la justicia de Dios. Ahora, el último versículo nos dice que esa justicia de Dios, que es la ley, no será abolida. Isaías 51, 6, mi justicia no será abolida. Así que todos estos textos son muy claros de que la ley de Dios no debería ser abolida. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el versículo entonces que dice que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Bueno, sigamos analizando. En Romanos 6:14 estamos puntualizando entonces, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero también dice Efesios 2:5 que por gracia somos salvos. ¿Sí? Y así como acabamos de leer, que el que hace la voluntad del Padre, la ley, son los que van a ser salvos, según Mateo 5, 7 al 21. Si unimos estas 3 ideas presentes en esos 3 versículos, llegamos a una única conclusión posible. Y es que está bajo la gracia, por gracia somos salvos, por gracia hacemos la voluntad del Padre, que es la que nos va a dar salvación. Por tanto, por gracia se hace la ley de Dios. Eso es el verdadero contexto y la verdadera explicación. Por gracia, cuando estamos bajo la gracia, estamos haciendo la voluntad del Padre. Y por tanto, estamos haciendo la ley de Dios por estar bajo la gracia. Ahora, ¿qué dice Romanos 6:1? ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde, para que abunde la gracia? No, Dios no lo quiera. ¿Cómo viviremos más en el pecado, en el pecado, los que estamos muertos al pecado? O sea, si yo estoy muerto al pecado, no seguiré viviendo en el pecado. Entonces, el que está bajo la gracia ya no sigue viviendo en el pecado. Es lo que dice aquí, es la puntualización que nos dan estos 2 versículos. El que está bajo la gracia ya no continúa en el pecado. ¿Y qué tiene que ver esto con Romanos 6:14? Sigamos leyendo. Bueno, miren lo que dice. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que de ahora en adelante no sirvamos al pecado. 2 Corintios 5:17. Es decir, que los que están bajo la gracia no sirven al pecado. Habiendo entendido esto bajo estos 3 versículos, entonces vamos a entender qué es pecado, según la Biblia. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es, definición, transgresión o infracción de la ley. Pecado es transgresión de la ley. Entonces, leamos ahora Romanos 6:14 bajo esta definición.
el pecado no se enseñoreará de ti porque no estés bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia no se comete pecado. Ya lo hemos leído en los versículos anteriores, pero si pecado es transgresión de la ley, quiere decir que bajo la gracia no se comete desobediencia a la ley. Y lo contrario también es cierto, porque dice que si estamos bajo la ley, sí seguimos pecando. Por tanto, bajo la ley es el pecado dominando, y si estamos bajo la ley, la desobediencia a la ley domina. Esto es lo que está diciendo aquí los versículos de forma clara y sencilla. No hay ambigüedad en esto. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dios no lo quiera. ¿Desobedeceremos la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dios no lo quiera. Ese, mis hermanos, es la simple y sencilla explicación de este versículo de Romanos 6:15, que muchos usan o malusan o manipulan porque lo leen fuera de su contexto local, el contexto de Romanos 6, y fuera del contexto global, que es los otros versículos que explican Jesús y Pablo y otros textos sobre el tema de la justicia, del pecado, de la ley y de la gracia. Así que pues, mis hermanos, que Dios nos bendiga, y estaremos pues aquí compartiendo sobre el tema, sobre los otros textos. Vamos al grupo de Telegram, de 1888 para continuar discutiendo, disputando o debatiendo sanamente sobre este texto, sobre la explicación y la relación entre la gracia, la ley y la justicia y el pecado. Que Dios pues les bendiga. En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García.